Durante años, Irán le hizo una promesa pública al mundo entero. Sus misiles más letales estaban enterrados tan profundo bajo la roca de sus montañas que ni la potencia militar más avanzada del planeta podría alcanzarlos. Esa promesa se acaba de romper, y la forma en que se rompió está cambiando el cálculo militar de medio mundo. No se limitaron a esconder sus misiles, los enterraron dentro de montañas enteras, excavaron túneles kilométricos, reforzaron cada pared con hormigón armado y desafiaron abiertamente a Estados Unidos a encontrarlos. Durante años pareció funcionar. La montaña se convirtió en bóveda, y dentro de esa bóveda dormía uno de los arsenales de misiles balísticos más grandes del planeta, en silencio, intocable, o al menos eso creían en Teherán. Pero entonces Washington decidió que ya era suficiente, y lo que vino después terminó reescribiendo lo que significa estar a salvo en el siglo XXI. Si te interesa el análisis profundo de las operaciones militares que están redefiniendo el tablero geopolítico mundial, este es tu canal. Suscríbete a Zona Roja Militar ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar conecta misiles, montañas y bombarderos furtivos con algo mucho más grande, el equilibrio nuclear de medio planeta. Para entender por qué Estados Unidos dio un paso tan dramático, necesitas entender primero qué construyó Irán dentro de esas montañas y por qué le costó tantas noches de sueño a los planificadores militares en Washington, en Tel Aviv y en capitales aliadas de todo el mundo. Esta historia no empezó el año pasado. Empezó hace décadas, pieza por pieza, con ayuda de países que tenían sus propias razones para limitar el alcance del poder estadounidense en el mundo. Con el tiempo, Irán construyó uno de los arsenales de misiles balísticos más extensos de todo Oriente Medio, con sistemas de corto y medio alcance, y proyectiles capaces de golpear objetivos a más de 1000 millas de distancia. Pero lo que más inquietaba a los generales no eran los misiles en sí, sino dónde Irán decidió guardarlos. Los planificadores iraníes habían estudiado con atención cómo se ganan realmente las guerras modernas. Vieron al poder aéreo de la coalición destrozar el equipo de Saddam Hussein en pleno desierto abierto durante la Guerra del Golfo, tanques y artillería destruidos antes de disparar un solo tiro. Vieron municiones de precisión arrasar depósitos enteros en minutos. Y de ahí extrajeron una lección brutal y simple. Si quieres que tu poder militar sobreviva al contacto con la aviación estadounidense, no combates en campo abierto y tampoco almacenas en campo abierto. Te vas bajo tierra, tan profundo como la ingeniería lo permita. Eso fue exactamente lo que hicieron, años antes de que el resto del mundo prestara atención. Empezaron a construir lo que los analistas llaman hoy una red de ciudades de misiles subterráneas, complejos militares completos, tallados directamente en roca sólida, a cientos de metros bajo la superficie. Estas instalaciones albergaban misiles listos para lanzar, vehículos transportadores, almacenes de combustible, centros de mando y suficiente comida y agua para mantener a las tripulaciones operando semanas enteras, incluso si la superficie quedaba reducida a escombros. Las imágenes satelitales empezaron a captar patrones extraños alrededor de varias cadenas montañosas, entradas de túneles disfrazadas como formaciones rocosas naturales, conductos de ventilación ocultos entre piedras, carreteras que parecían adentrarse en la montaña y desaparecer sin ir a ningún lugar visible. La construcción avanzaba de noche. El material excavado se repartía en áreas amplias, para que nadie pudiera calcular el volumen real removido, y baterías antiaéreas se colocaban alrededor para mantener alejados a los aviones de reconocimiento. Algunas estimaciones sugieren que Irán construyó suficiente capacidad subterránea para proteger miles de misiles balísticos de cualquier ataque aéreo convencional existente. La montaña se había convertido, literalmente, en el escudo. Y aquí está el problema que nadie en Washington quería admitir en voz alta. Ni siquiera la bomba perforadora más potente del arsenal estadounidense estaba diseñada para atravesar tanta roca. Durante años, la GBU-28 fue la opción más pesada disponible, capaz de penetrar varios metros de hormigón armado. Pero varios metros de hormigón y cientos de metros de roca de montaña son dos universos completamente distintos. Contra lo que Irán había construido, la GBU-28 simplemente no alcanzaba, y eso ya empieza a sonar peligroso, porque mientras un lado construye más profundo, el otro lado tiene que construir algo capaz de llegar todavía más lejos. Pero lo que vas a escuchar a continuación
Es la parte que casi ningún medio explicó con suficiente detalle. Así nació el penetrador de municiones masivas, designado oficialmente GBU-57, una bomba en categoría propia, de más de 13.600 kilogramos, casi 6 metros de largo, con una cubierta de acero endurecido, diseñada para sobrevivir el impacto brutal de perforar roca sólida antes de detonar su carga interna. Cuando se conocieron los primeros detalles, los analistas la describieron como algo sin precedentes en la historia de la guerra convencional. Cada unidad cuesta varios millones de dólares, una fracción mínima frente al valor estratégico de la instalación que está diseñada para borrar del mapa. Pero incluso con esa arma lista, los planificadores seguían inquietos. Temían que no fuera suficiente contra las instalaciones más profundas de Irán, así que se puso en marcha un programa de mejora clasificado, nueva guía de precisión, una ojiva penetrante refinada y tecnología de fijación de objetivos más exacta. El objetivo era simple: alcanzar lo que fuera, sin importar la profundidad. Mientras la ingeniería avanzaba en silencio, la presión geopolítica seguía acumulándose. Irán no se quedó sentado sobre su arsenal como un disuasivo pasivo. Armó y financió activamente a fuerzas proxy en toda la región, y varias de esas fuerzas lanzaron ataques directos de drones y misiles contra bases estadounidenses. Documentos de inteligencia citados después describieron varios de esos ataques como advertencias deliberadas, no como accidentes aislados. Cada ataque, cada casi accidente, aumentaba la presión política sobre Washington para responder con algo más contundente que otra ronda de sanciones. Dentro de la sala de situación, el debate fue intenso. Algunas opciones eran simbólicas, diseñadas solo para enviar un mensaje. Otras eran históricas en su alcance y conllevaban el riesgo real de encender un conflicto mucho más amplio. Y aquí es donde la arrogancia de Teherán jugó en su contra. Durante años, funcionarios iraníes hicieron declaraciones públicas desafiando abiertamente a Estados Unidos a intentar destruir su red subterránea. Comandantes militares daban entrevistas asegurando que esas fortalezas eran intocables, que Washington podría bombardear la superficie todo el día sin cambiar nada bajo tierra. Y cuando un adversario declara, frente a las cámaras, que tu arma más avanzada no puede tocarlo, la respuesta dentro del Pentágono nunca es ignorarlo. La respuesta es demostrar exactamente lo contrario. Si esta historia ya te tiene con la piel de gallina, este es el momento de suscribirte a Zona Roja Militar, porque lo que viene ahora es la parte que cambió todo. El GBU-57 mejorado fue declarado operativamente listo, y solo existía una máquina en el planeta capaz de transportarlo hasta espacio aéreo defendido sin ser detectada: el B-2C Spirit, uno de los bombarderos furtivos más avanzados jamás construidos. Un diseño de ala volante que sigue a la vanguardia de la tecnología invisible al radar después de décadas en servicio. Volando desde la base aérea Whiteman en Missouri, estos bombarderos pueden alcanzar prácticamente cualquier objetivo en la Tierra sin aterrizar ni repostar, cruzando a gran altitud durante horas, mientras permanecen casi imposibles de detectar. Cada aeronave puede cargar múltiples GBU-57 al mismo tiempo, y aquí la física se vuelve fascinante. Tras ser lanzada desde gran altitud, la bomba acelera a velocidad supersónica, mientras cae casi en vertical hacia el objetivo, atravesando capa tras capa de suelo y roca, antes de que un fusible retardado detone la carga a una profundidad exacta y precalculada. Cuando varias bombas impactan el mismo punto en rápida sucesión, cada una perfora más profundo a través del canal abierto por la anterior, alcanzando profundidades que un solo impacto jamás lograría. Cuando los ataques fueron autorizados y ejecutados, la evaluación posterior, construida a partir de imágenes satelitales e inteligencia de señales, dibujó un panorama que Irán había jurado públicamente que era imposible. Los analistas que revisaron los resultados los describieron como significativos. Un momento que puede haber cambiado para siempre lo que se considera posible contra objetivos subterráneos reforzados con armas convencionales. Pero aquí está la parte que la mayoría de la cobertura mediática pasó completamente por alto. La destrucción física, por importante que fuera, es apenas la mitad de esta historia. Irán construyó toda su red subterránea sobre una suposición estratégica central: que el poder militar estadounidense tenía un techo físico imposible de superar, y que excavar lo suficientemente profundo ponía sus activos más valiosos fuera de ese alcance. Esa suposición
le daba a Teherán margen para actuar con agresividad en toda la región. Si esa suposición acaba de ser desmentida, las consecuencias son enormes. Instalaciones en las que se invirtieron años y recursos enormes, construidas específicamente porque representaban seguridad absoluta, pueden haberse convertido en algo completamente distinto, objetivos fijos, mapeados y alcanzables. Las ondas de ese cambio se propagan hacia afuera con rapidez y son difíciles de revertir. Los aliados y proxies regionales que incluían el poder de misiles iraní dentro de su propio sentido de seguridad, empezaron a preguntarse en silencio cuánto valen realmente esas garantías. Otros países de la región empezaron a recalcular su posicionamiento estratégico. Y porque Oriente Medio jamás existe en el vacío, esos recálculos se extienden a los mercados globales del petróleo, las rutas marítimas, los compromisos de alianza y la credibilidad completa del poder militar estadounidense. Ese mensaje tampoco está dirigido solo a Irán. Se está leyendo en este momento en Pyongyang, en Pekín y en Moscú. Nadie quiere convertirse en el siguiente caso de estudio sobre cuán alcanzable resulta su propia fortaleza montañosa. Las opiniones sobre si esta acción fue correcta siguen profundamente divididas, y ese debate no va a desaparecer pronto. Quienes critican la operación advierten que una acción militar de esta escala arriesga una escalada peligrosa, endurece a las facciones de línea dura dentro del gobierno iraní y complica cualquier futura solución diplomática. Argumentan que la única respuesta sostenible siempre fue la presión internacional combinada con negociación, no bombas capaces de perforar montañas. Quienes la defienden responden que años de diplomacia paciente produjeron muy pocos cambios reales, y que dejar que Irán creyera haber encontrado un santuario intocable solo habría invitado a más agresión con el tiempo. Lo que casi nadie discute es la magnitud técnica de lo que acaba de ocurrir. Los historiadores militares lo describen como un momento umbral, la primera evidencia clara de que instalaciones profundamente enterradas y reforzadas pueden ser destruidas con armas convencionales no nucleares. ¿Hasta qué punto esto se sostiene en distintos tipos de terreno geológico? Sigue siendo una pregunta abierta, y probablemente la próxima en responderse. La respuesta de Irán es el siguiente capítulo, y es difícil de predecir. Su liderazgo se ha inclinado históricamente hacia represalias calculadas, porque entiende perfectamente la brecha de poder militar frente a Estados Unidos, y sabe que una guerra abierta sería devastadora. Pero la política interna complica ese cálculo. Las líneas duras que apostaron su credibilidad pública en declaraciones de invencibilidad enfrentan ahora presión real desde su propia base. Y ese tipo de presión interna a veces empuja hacia respuestas que escalan más de lo previsto, justo cuando las negociaciones nucleares, los conflictos proxy y las operaciones israelíes en la región ocurren todas al mismo tiempo. Analistas coinciden en algo. Las próximas semanas, no los próximos años, dirán si Teherán elige paciencia estratégica o una demostración de fuerza que sus propios generales saben que no pueden ganar en un enfrentamiento directo. Una cosa parece innegable esta noche: la montaña puede haber dejado de ser el escudo que Irán siempre creyó que era, y el cálculo global sobre infraestructura militar subterránea, desde Teherán hasta Pyongyang y Moscú, acaba de cambiar de una forma que será muy difícil revertir. Cuéntame en los comentarios si crees que esto cambió para siempre el equilibrio nuclear, o si Teherán encontrará otra manera de reconstruir la disuasión que acaba de perder. Suscríbete a Zona Roja Militar y activa la campana, porque el próximo capítulo de esta historia apenas está comenzando.